Hola, buenas a todos. Vamos a ver un poco la teoría del tema uno, ¿vale? De sistemas de almacenamiento de información, que básicamente está dividida en tres apartados. El primero de los apartados es el sistema de ficheros, el segundo de los apartados serían los sistemas gestores de base de datos y su funcionamiento, y el tercero una introducción a lo que sería la legislación vigente que tenemos en el Estado español para todo lo que es el control de los datos que almacenamos, sobre todo los datos de carácter personal. En cuanto al sistema de ficheros, tenemos que tener en cuenta una serie de definiciones, ¿vale? Tenemos que saber identificar qué es un fichero, que así lo tenemos como un conjunto de datos ordenado. ¿Qué significa eso? Al final todos tenemos una idea de lo que es un fichero, ¿vale? Lo almacenamos, lo hemos utilizado en los ordenadores. Un fichero sería un almacenamiento donde se guardan información referente a un objeto, a un tipo de representación o instancia, por ejemplo, que se utilizan en las bases en la programación orientada a objetos, que queremos almacenar o guardar información, es decir, que perdure en el tiempo. Estos ficheros están compuestos de registros, ¿vale? Y cada registro tiene un supuesto conjunto de campos. Imaginémonos que estamos guardando información de clientes, pues los campos que queremos almacenar sería el DNI, el nombre, los apellidos, la dirección, el número de teléfono, etcétera, ¿vale? Y un registro sería un conjunto de elementos de este tipo, es decir, si fuera mi DNI, guardaríamos mi DNI, mi nombre Miguel Ángel, mis apellidos Tomás Amat, mi dirección, mi número de teléfono, etcétera, ¿vale? El problema es que la forma que tenemos de representarlo o de obtenerlo no es la forma en la que se almacena la información en un sistema de información, en un computador, ¿vale? Y entonces tenemos que diferenciar en lo que sería un registro lógico, que es ese registro del que hemos hablado, donde tenemos el conjunto de información acerca de un objeto, de un elemento, de un cliente, en definitiva, y el registro físico, que sería el bloque o tamaño en que se guarda la información dentro de un disco, un SSD, una cinta magnética, etcétera, ¿vale? Y eso viene definido por las posibilidades que ofrece el hardware de la máquina a la hora de escribirlo. Ahí se puede producir una serie de diferencias en lo que es el tamaño de un registro físico y un registro lógico. Es decir, nosotros podemos almacenar información de un cliente que no quepa en un registro físico o que sí que quepa y no sobre mucho, con lo cual un registro físico podría contener, por ejemplo, dos registros lógicos o la información que nosotros almacenamos de dos clientes, ¿vale? Esto sería una parte donde tenemos que si la diferencia del registro lógico, es decir, nuestro cliente con el registro físico, lo que se almacena en el ordenador, tendríamos que se denominan registros expandidos, ¿vale? Si tenemos un registro lógico que es del mismo tamaño que un registro físico, hablamos de un factor de bloqueo 1, ¿vale? Y se dice que no están bloqueados esos registros, ¿vale? Y si tenemos un registro lógico menor que un registro físico, es decir, nos caben varios registros lógicos por registro físico, tenemos que el factor de bloqueo es mayor que 1 y aquellos registros están bloqueados, pertenecen a un solo bloque, muchos registros. Esto serían consideraciones que tienen en cuenta los sistemas gestores de base de datos para almacenar la información, y como tratamiento de la información tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que algunos sistemas gestores, aunque no es lo habitual, nos permiten modificar parámetros de este tipo. Si tenemos en cuenta las operaciones con ficheros, ¿vale?, para definir qué tipo de organización de ficheros queremos, que veremos a continuación, tenemos que fijarnos en una serie de parámetros como son la creación, la consulta o recuperación, el mantenimiento y la actualización o el borrado y la destrucción, ¿vale? Es decir, cuántos ficheros necesitamos crear en nuestra aplicación o nuestra representación de un sistema de información, siendo un sistema de información aquella información que queremos almacenar para solucionar un problema, ¿vale? La consulta o la recuperación, es decir, si nosotros tenemos una serie de registros o de información que queremos consultarla, pero no modificarla o actualizarla, tendremos que establecer una organización de los ficheros de un tipo u de otro, ¿vale?
E igualmente, si vemos que nuestro sistema, por ejemplo, es un sistema de backup donde los registros se van insertando y raramente se consultan, solo si hay una pérdida de información, pues tendremos también que considerarlo a la hora de elegir un fichero o un ordenamiento dentro de ese fichero que tengamos para la información que estamos almacenando. Igualmente, el borrador de la instrucción, cómo se elimina el fichero, que sería también un poco ese mantenimiento o actualización, ¿vale? Todo ello nos viene a la clasificación de los ficheros, ¿vale? Y tenemos ficheros de longitud fija, que son todos los campos son iguales, constantes. Es decir, nosotros si tenemos clientes siempre almacenaremos los mismos datos, y si no almacenamos los mismos datos, esos mismos datos se dejan en blanco. Registros de longitud variable, es decir, independientemente de que estemos almacenando información, por ejemplo, de clientes, de algunos clientes guardaremos más información que de otros, ¿vale? Y tendremos que tenerlo en cuenta porque dentro de un fichero, pues si tenemos registros de tamaño variable, tenemos que seleccionar algún tipo de codificación para indicar que ese registro o se inicia y se finaliza, ¿vale? Ahí vienen los también llamados delimitados, ¿vale? Y es utilizar ese tipo de variable de tipo texto para ver qué carácter especial indica el inicio y el final del registro. O indefinidos, también llamados binarios, donde el tipo de registro de inicio y de final es diferente y se encargaría de localizar ese principio y final de cada registro con un bloque binario o un carácter especial de tipo binario, ¿vale? Todo esto está muy relacionado también con la transmisión de la información y si veréis en sistemas de información, si veis el apartado de redes, veréis que hay formas de identificar o definir cuando enviamos una información o cuando almacenamos una información, esos caracteres que indican el inicio y el final de esa información que estábamos almacenando. Más que nada porque si trabajamos con ficheros o registros de longitud física, podríamos tener ficheros que tuvieran la mayor parte de los campos en formato vacío y con una serie de caracteres que indicaran que ese no es un carácter válido. Tenemos también la clasificación según el uso que vamos a hacer de los ficheros. Tenemos ficheros permanentes, ¿vale? Y dentro de ellos los dividimos en maestros, constantes e históricos, ¿vale? Tenéis ahí. Los maestros serían aquellos con los que trabaja una aplicación, los constantes son de consulta, básicamente, y históricos, datos que permiten obtener un sistema anterior o un estado anterior de los datos actuales, ¿vale? Sería una copia de seguridad, básicamente. Tenemos los ficheros temporales que se generan de intermedios, de maniobras y de resultados, ¿vale? Son para que el proceso guarde información, por ejemplo, en intercambio de información entre memoria y el proceso que se está utilizando en disco. O, por ejemplo, esos de resultados que vemos al final, donde tenemos que si nosotros necesitamos generar, por ejemplo, en nuestra aplicación un PDF, tendremos que generar un archivo en PostScript que le indique a la impresora cómo se debe de imprimir y que no tendrá más utilidad que esa. Tenemos la organización de ficheros, que es la base más importante de este primer apartado, donde tenemos la organización secuencial, es decir, un registro de tipo lógico que hemos hablado, se va guardando uno detrás de otro, ¿vale? Dentro de eso, pues tenemos ciertos soportes que no tienen otra forma de guardar la información, como pueden ser las cintas magnéticas o el CD de audio o el DVD de vídeo, ¿vale? Se van grabando de forma secuencial desde el principio hasta el final. Y sí que es cierto que, pues, por ejemplo, en sistemas de base de datos de copias de seguridad, para recuperar una copia de seguridad de tipo completa, pues son la mejor organización que se puede definir dentro de uno de estos ficheros, ¿vale? Inconvenientes que tenemos, que nos da una falta de flexibilidad y sobre todo la velocidad de acceso, que si nosotros tenemos que el registro que queremos acceder es el último, es decir, no queremos acceder a todos los previos, tendremos que leerlos todos y pasar por todos esos registros para obtener el que nos interesa.
A partir de ahí aparecen otras soluciones, desde la organización secuencial encadenada, es decir, una serie de registros que se van encadenando uno a otro y que nos permite la flexibilidad con esas flechas que dentro de los sistemas de los lenguajes de programación se llaman punteros, de cambiar la estructura de forma dinámica, es decir, que empezando con un cambio, ese primer registro al siguiente registro se pueda cambiar de forma dinámica y no se quede permanentemente con ese acceso secuencial, ¿vale? Este tipo de ficheros ofrece mayor flexibilidad, es decir, podemos guardar diversos registros en una parte del sistema de almacenamiento que tengamos, pero el acceso sería también secuencial, es decir, necesitamos acceder al registro anterior para acceder al siguiente a través de ese puntero o esa flecha que veis reflejada ahí. A partir de ahí, pues tenemos los registros, la organización secuencial indexada, que es básicamente crear una zona de índices, es decir, una pequeña zona almacenada donde se guardarían esos registros, ¿vale? Igual que teníamos anteriormente, que teníamos que acceder al primero para acceder al segundo y así sucesivamente, ¿vale? Independientemente de que estén situados en zonas diversas de un disco. De esta forma, lo único que tendríamos que tener es cargar en memoria esa zona de índices para poder acceder a todos los registros que tuviera el fichero, ¿vale? Es cierto que en almacenamiento de información bastante grande, esa zona de índices se hace demasiado grande y a la hora de tenerla, pues habría que guardarla en memoria para poder acceder de forma rápida y también deberíamos de tenerla de forma organizada, ¿vale? Y esto introduce una serie de complicaciones para esta forma de trabajar. Al final, ahí tenemos pues una serie de organización directa o de acceso aleatorio, ¿vale? Es decir, tenemos una organización directa cuando tenemos que hacer ese acceso secuencial, es decir, cuando colocamos un registro detrás de otro o colocamos un registro y le colocamos un puntero a otro, y tenemos ese acceso aleatorio cuando nosotros tenemos un fichero que tiene una serie de registros o bloques separados y mediante una tabla, un índice, vamos pudiendo acceder a cada uno de los registros de forma aleatoria. Es decir, si queríamos acceder al último de los registros, podemos leer esa tabla e ir directamente al lugar de disco o al bloque físico donde se almacenará ese registro. Lógico, en este caso. En cuanto al direccionamiento de estos métodos que tenemos de acceso aleatorio, que sería la forma de trabajar más utilizada en la actualidad, pues, puesto que tenemos sistemas de almacenamiento o bien de discos tradicionales, donde movemos un plato y accedemos mediante un lector a cada uno de los registros o mediante un disco SSD. Ahí tenemos la forma de identificar dónde está esa información que yo quiero, ¿vale? Es decir, a partir de esos campos que yo guardo del cliente, por ejemplo el DNI, cómo ver dónde está ese DNI, ¿vale? Dónde se encuentra en el disco ese DNI. Al final, esas tablas que hemos comentado anteriormente cuando hablábamos de la organización aleatoria, guardarán, por ejemplo, el DNI y la posición en disco donde estaría, ¿no? Si tenemos un direccionamiento directo, ¿vale? Consiste en asignar una clave a esa dirección lógica, es decir, aplicando una relación entre ese DNI y ese bloque, guardaríamos la información. ¿Qué ocurre cuando estamos guardando esa relación? Que si, por ejemplo, yo aplico una fórmula matemática a un DNI, es decir, por ejemplo, imaginaros que la fórmula matemática sería el DNI más 1 me dice el bloque donde tengo que almacenar la información. Si ese bloque, si esa operación me da DNI más 1, me da un número de bloque que ya esté ocupado, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo actúo en esos casos? ¿Vale? Tenemos ese direccionamiento asociado, ¿vale?
cuando se usa las llaves alfanuméricas, ¿vale? Como pueden ser esos DNI, y el direccionamiento calculado, que es a través de unas operaciones de tipo hashing, ¿vale? De una serie de tipos de operaciones y cálculos que intentan dar ese menor número de repetidos, ¿vale? Imaginaros que la operación que yo aplico sobre un DNI me puede dar 2 valores repetidos. Sobre 2 DNIs diferentes me den el mismo bloque. ¿Cómo actuaríamos con ello? Pues a través de una serie de desbordamientos, ¿vale? Podríamos trabajar, es decir, guardar esos bloques en otra parte del disco. Cuando tenemos toda esa información, nosotros tendríamos que decidir, esto es más de administración de base de datos, pero es algo que podéis elegir o que podéis hacer cuando estáis creando una aplicación web, por ejemplo, y estáis trabajando con ficheros, decidir qué tipo de ficheros vamos a crear, ¿vale? Y ahí tendremos que tener como una serie de parámetros el volumen de ese fichero, ¿vale? Es decir, el tamaño que va a ocupar, el número de caracteres que puede tener, el crecimiento, es decir, cuando crece o cambia el tamaño, cuántas operaciones de inserción, por ejemplo, se pueden realizar sobre un fichero o cuántas a lo mejor de borrado, la actividad que tiene, número de consultas y modificaciones, y la volatilidad, es decir, el número de procesos de inserción y borrado de tratamiento del fichero que tenemos. Pues si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un sistema donde se me ha pedido que guarde un registro histórico, por ejemplo, tendremos una serie de inserciones que no se borrarán nunca, ¿vale? Parece un poco tétrico este ejemplo que voy a poner, pero imaginaros un registro de una funeraria. Nosotros lo que hacemos es hacer una serie de inserciones y pocas consultas. Al final nos llegan una serie de clientes, nosotros insertamos, guardamos un histórico del suceso que ha tenido cuenta, pero la serie de consultas será muy poca, modificaciones y borrados muy pocos, por no decir inexistentes, ¿vale? Eso serían cosas que tendremos que tener en cuenta a la hora de elegir cómo almacenamos esa información en una serie de ficheros. Ya os digo que todo esto, al final, cuando trabajamos en una base de datos, ¿vale? Es algo caótico y nosotros tenemos que dar cuenta un poco sobre aquello que nos ayuda a crear la base de datos, que sería estos tipos. Olvidarnos de esto porque esto nos lo ofrece el sistema gestor de base de datos que estamos creando. Nosotros solamente introducimos los datos y dependiendo de una serie de estadísticas, el sistema gestor de base de datos nos da esa organización física que se cree y aunque se puede cambiar, es la más adecuada para los datos que estamos almacenando. Por ello se crean los sistemas de almacenamiento de información. Imaginaros que todos esos datos que hemos visto, esos conceptos de volatilidad, cambiaban entre diversos programadores, es decir, programadores que trabajaban en el mismo equipo y que trabajaban con sistemas de ficheros diferentes pero que tenían que compartirse, tenían consideraciones diferentes. No es la misma forma de programar el acceso a una información según una estructura lógica de ficheros que según una estructura lógica de otros, ¿vale? Imaginaros un programa, si tenéis que hacer un programa que acceda a un fichero cuyo tipo de acceso es secuencial, tenemos que leerlo entero y obtener la información, es decir, ese proceso puede tardar porque el registro puede ser el último en el que queramos obtener, y tenemos también que si tenemos un fichero aleatorio, pues tendremos que leer primero esa tabla de índices que nos dice exactamente o aplicar esa función de transformación que nos dice dónde está el registro que queremos leer. Por todo ello, todo eso, apareció una crisis del software que al final hizo que se crearan mejores procesos para el desarrollo de sistemas de información y entre ellos aparecieron las bases de datos. Es decir, separar lo que es el apartado de datos de lo que sería el apartado de la programación. Esto se encargará la base de datos y los sistemas gestores de base de datos. ¿Qué conceptos o qué utilidades tiene una base de datos? Pues al final lo que quiere una base de datos es, sobre todo, esa consistencia, es decir, que los datos, independientemente de en qué fichero estén almacenados, sean los mismos, y la mínima redundancia.
¿Qué quiere decir? Que los datos no estén repetidos. En la medida de lo posible. Veremos cuando trabajemos con bases de datos que ciertos datos o claves o índices, en este caso claves primarias, sí que se repiten para poder hacer una relación entre los datos que tenemos guardados. Pero se busca esa mínima redundancia, es decir, no almacenaríamos todos los datos de un cliente para guardar por ejemplo, un vehículo que tuviera asociado a ese cliente, sino que guardaremos todos los datos del vehículo y además un campo del cliente que nos dé la posibilidad de recuperar todos esos datos del cliente. En este caso, por ejemplo, nosotros si nos compramos un coche tendríamos un DNI asociado que podríamos hacer una búsqueda dentro de una base de datos o de otra tabla para encontrar toda la información de ese propietario, ¿vale? También ese apartado que está marcado, compartibles entre diferentes aplicaciones, es decir, que se tenga una solución centralizada, no que cada programador implemente su forma de almacenar la información, sino que todos los programadores, por ejemplo, de una base de datos, tiren del mismo almacén y por lo tanto realicen las modificaciones e inserciones dentro de ese almacén centralizado y que automáticamente se pongan a disponibilidad de todos aquellos usuarios que utilicen la base de datos. Ahí tenemos una definición de base de datos, ¿vale? Que se dice conjunto de datos almacenados en memoria externa organizados mediante una estructura de datos, y que toda base de datos requiere un diseño específico para cada problema, que será lo que realicemos en el siguiente tema, donde vamos a hacer o vamos a proponer cómo sería un diseño de esta base de datos. Pero al final tenemos que centrarnos en esa definición que tenemos ahí arriba, donde tenemos un conjunto de almacenados en memoria externa, disco. Esto, por ejemplo, es una definición sacada de un libro del año 2000. Hoy en día es posible que esta definición no sea totalmente cierta, porque hay dispositivos o bases de datos que trabajan en memoria interna, es decir, almacenan toda su información en memoria RAM, ¿vale? Y podemos acceder a ellas y son bastante utilizadas sobre todo para el desarrollo web. ¿Qué son los sistemas gestores de base de datos? Pues tenemos una idea, es decir, tenemos que almacenar la información de forma centralizada, de forma que no se repita y que sea siempre igual para todos. Vale, pues tenemos que crear una serie de programas que se encarguen de, por ejemplo, hacer esa traducción de todos los datos que nosotros introducimos a una organización de ficheros que sea común a todos. Esos sistemas gestores de base de datos es la principal función que tienen, ¿vale? Hacer esa independencia de datos lógica y física, ¿vale? Yo introduzco unos datos, esos serían los datos lógicos. ¿Cómo se almacenan los datos? Es lo que se encarga de almacenar el sistema gestor de base de datos. Tienen que proporcionar resultados coherentes y para eso el uso de transacciones, que las veremos explicadas, es decir, que los datos, si ocurre algún fallo, esos datos se recuperen de forma que todos los datos sean iguales. El caso más concreto para explicar esto es si nosotros realizáramos una transacción con tarjeta al mismo tiempo, en el mismo segundo, del mismo momento, si esas dos transacciones entraran en conflicto, porque no se puede leer una o no se puede leer otra, o no se pueden hacer unos cambios o no se pueden hacer otros. Por ejemplo, me quedan 100 euros, hago dos transacciones desde una tarjeta o desde un dispositivo de pago al mismo tiempo de 200 euros cada uno, pues al final tendríamos que la cuenta se quedaría sin dinero, porque esas dos transacciones se han permitido cuando no se ha comprobado. ¿Vale? Pues esos resultados tienen que ser coherentes, es decir, tienen que mostrarse al mismo tiempo y necesitamos una serie de operaciones que se realicen para asegurar esa coherencia. El espacio optimizado, es decir, esa opción de no redundancia que hablábamos antes, es decir, que los datos no estén duplicados, no por almacenar los datos de un coche tengo que almacenar todos los datos de un cliente que se ha comprado ese coche, ¿vale? Sobre todo si ese cliente, por ejemplo, se ha comprado 30 coches, ¿vale? Pues solamente almacenando la información del cliente una vez y repitiendo en el apartado del coche, asociando el DNI, tendríamos esa relación entre
un coche, por ejemplo, y su propietario. ¿Vale? La rapidez de procesamiento, obviamente, si al final tenemos una serie de datos, pero es lo que hablábamos, de los datos se guardan de forma física en formato secuencial, pues si quiero recuperar, digamos, el registro 5 millones de una base de datos y tengo que leer 4.999.999 para llegar a esos 5 millones, pues es una respuesta que no es útil, al fin y al cabo. Y, por último, la flexibilidad ante cambios, es decir, que pueda no solo ser una base de datos de inserción y recuperación, sino que me permita también, por ejemplo, modificar esos datos que tenemos almacenados en la base de datos o incluso borrarlos como los tengamos. En cuanto al sistema gestor de base de datos que tenemos ahí, son una serie de conjunto de programas. Tenéis ahí pues, una serie de aplicaciones que acceden a un sistema gestor de base de datos y este sistema gestor de base de datos administra lo que sería la base de datos física. ¿Vale? Tenemos ahí que a una base de datos pueden acceder diferentes tipos de usuarios. ¿Vale? Por ejemplo, administradores, por ejemplo, usuarios que trabajen con formularios, usuarios de un nivel superior que trabajen con lenguajes propios de las bases de datos, etc. Y esa base de datos o ese software tiene que proporcionar para todos ellos una serie de herramientas. Es decir, al administrador se le deben de proporcionar una serie de herramientas para poder, por ejemplo, modificar los datos o el sistema de ficheros que se van a crear. Mientras que un usuario que accede a través de un formulario, lo único que tiene que mostrarle en pantalla sería un conjunto de ventanas donde pueda insertar la información que desea buscar, por ejemplo. En cuanto a los objetivos que ya hemos establecido antes, puestos de una forma más formal, tenemos la independencia con respecto a los programas que la utilicen, la integridad, ¿vale? Sobre todo esas restricciones de integridad que veremos y que lo único que hacen es que los datos sean iguales para todos aquellos, ¿vale? Es decir, que independientemente de la aplicación que esté buscando, los datos sean exactamente iguales. Controlar accesos, esas transacciones que veíamos antes, explicábamos antes, y la recuperación entre fallos, es decir, si hay un fallo que sistemas de backup pues, procedan a la no pérdida o la menor pérdida posible de esos datos que tenemos. Al final, si trabajamos con bancos, sobre todo con enfermos, el no tener o el una pérdida de los datos pues puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Y la seguridad de acceso a datos según el tipo de usuario, es decir, no tenemos la misma o no podemos mostrar la misma información a un usuario que sea administrador que a un usuario que sea un mero administrativo que lo único que necesite ver sea una pequeña consulta sobre los datos que tenemos almacenados. En cuanto a la forma de resolver esto de los sistemas gestores de base de datos, pues se ha propuesto una estructura física y una estructura lógica. Es decir, la estructura física serán esos ficheros, esa organización que como tenemos los registros almacenados en esos ficheros y almacenados en el sistema operativo. Y la estructura lógica será cómo ven estos usuarios los datos, ¿vale? Desde un nivel externo, un nivel conceptual o un nivel interno. Por ejemplo, un nivel interno sería aquello que vería el administrador, es decir, cómo se guarda ese sistema gestor de base de datos, la información en ficheros, ¿vale? Y estaría muy relacionado con la estructura física. Un nivel conceptual sería a grosso modo de idea, y es lo que definiremos con el siguiente tema, donde vemos el diseño, y un nivel externo sería el conjunto de vistas que se le muestran a los usuarios que tenemos. Y ahí podéis ver un diagrama donde, por ejemplo, los usuarios tendrían una visión distinta dependiendo de los permisos que tendrían, mientras que existiría una visión lógica global, es decir, qué datos almacena ese sistema gestor de base de datos, y también una visión física global, que es cómo almacena esos datos el sistema gestor de base de datos. Es decir, esas tres capas que tenemos ahí, nivel externo, nivel conceptual y nivel físico, que al final lo único que hacen es
una forma muy tradicional de representar o de intentar resolver un problema que es muy complicado en la informática, y es que dividirlo en subproblemas más pequeños que permitan abarcar el problema de una forma en tiempo y forma correcta. Tenemos que buscamos una de esas características, la independencia de los datos, ¿vale? Al final, esa independencia, lo único que necesitamos es, por ejemplo, que los datos que se almacenan, nosotros tenemos, digamos, un sistema de información. Podemos, siguiendo el ejemplo del concesionario, tenemos un concesionario, nos pregunta cómo queremos o cómo podemos resolver esa base de datos, y nosotros debemos establecer un diseño físico, un diseño lógico, ¿vale? Ese diseño conceptual del que hablábamos antes es la independencia lógica de la física. Nosotros, independientemente de cómo diseñemos esa base de datos, de cómo creamos esos esquemas en un sistema gestor de base de datos, ese sistema gestor de base de datos los implicará de una forma concreta, ¿vale? Si alguna vez trabajáis con el sistema gestor de base de datos MySQL, pues MySQL trabaja con una serie de ficheros que se guardan en una carpeta dentro del sistema de ficheros del sistema operativo, muy conocidas, y que tan solo copiando esa carpeta tendríamos la base de datos, ¿vale? Que eso sería los datos físicos. La independencia lógica es cómo se interpretan esos datos físicos en la base de datos. Por ejemplo, si guardamos de nuestro concesionario, nuestro ejemplo de concesionario, 3 ficheros que almacenan toda la información, la descripción lógica serían los coches, los propietarios, los clientes, por ejemplo, los mecánicos que trabajan sobre esos coches, mientras que la independencia física serían esos 3 o 4 ficheros que tienen contenido todos los datos, todos los registros de nuestra base de datos. ¿Vale? Y ahí tendremos que esa independencia lógica y física de los datos se genera con esos esquemas lógicos y esquemas externos. Es decir, pues por ejemplo, nuestros clientes, por ejemplo, pues a lo mejor nuestro mecánico no tiene por qué tener acceso a los datos de un cliente, ¿vale? Digamos que ese esquema externo 1, que sería aquello o aquella parte de la base de datos que ve el mecánico, pues un mecánico ve los apartados relacionados con el coche, y solo su jefe de taller o el administrativo que se encargue de facturar esas reparaciones, pues verá o podrá ver los datos de los clientes, mientras que un vendedor pues estará viendo los datos del cliente y un administrador podrá verlos todos enteros, ¿vale? Que el principal usuario de un sistema gestor de base de datos es el administrador, y es aquel que trabaja con el esquema lógico y con el esquema interno, pero que no trabaja con los esquemas externos, al fin y al cabo. Para trabajar con la base de datos se crean una serie de lenguajes. Estos lenguajes se llaman lenguaje de definición de datos, que es lo que nos permiten crear esa estructura que hemos visto antes, ¿vale? Ese esquema lógico. El lenguaje de manipulación de datos, que nos permite trabajar, realizar consultas, realizar modificaciones, borrados, actualizaciones de todo lo que tengamos. Y el diccionario de datos, que es un concepto que establecen los sistemas gestores de base de datos y que es un poco similar a esa tabla donde guardábamos la relación entre los registros lógicos y su bloque físico donde se almacenaba. Es decir, es información sobre la información que tenemos almacenada en la base de datos. Se llama generalmente metadatos. Ahí, en ese diccionario de datos, almacenaríamos, por ejemplo, todos los tipos de datos que guardamos dentro de o para un cliente. Y le definimos, por ejemplo, también para esos datos un tipo. Es decir, nosotros cuando insertamos en un formulario en internet los datos de nuestro DNI y en lugar de 9 caracteres, uno de ellos sea un alfanumérico, una letra, le ponemos 15, ¿vale? Ahí entraría el diccionario de datos diciéndonos que en ese registro que queremos almacenar, por ejemplo, necesitamos 9 caracteres, uno de ellos tiene que ser una letra,
mientras que los otros eran numéricos. Eso es lo que se almacenaría en el diccionario de datos, esa descripción de los datos que estamos almacenando en la base de datos. Ahí tenéis un ejemplo de lo que sería un esquema externo, ¿vale? Que tenéis ahí una base de datos de un club de tenis, donde tenéis que se guardan socios, actividades y socios, que sería, por ejemplo, esa relación que nos da o nos permite no repetir la información, por ejemplo, en todos los campos del socio en la tabla, en esa tabla que tenéis ahí de actividades, y cómo el esquema interno guardará en dos espacios de ficheros, dos espacios de nombres que se llaman, una serie de tablas o de ficheros relacionados con ellos, ¿vale? Al final nosotros el esquema interno no tratamos con él, nosotros tratamos dentro de este módulo con el esquema conceptual, sobre todo en el siguiente tema, y con los esquemas externos que los crearemos cuando creemos vista allá por el tema 5. En uno de los apartados que establece la legislación que tenemos que introducir aquí son los elementos de protección de datos. Es decir, pues tenemos que tratamos con datos, ¿vale? Y esos datos tienen que tener una seguridad y es una parte fundamental de los sistemas gestores de bases de datos. Es decir, tenemos que mantener la consistencia. Por ejemplo, si trabajamos con una cuenta corriente, no es posible que en una serie de cajeros nos diga que tenemos, por ejemplo, 5.000 euros, mientras que en otra serie de cajeros nos diga que tenemos 10.000, ¿vale? No tenemos que controlar las transacciones, es decir, que cuando se realiza una operación se realice de forma segura, y si se realiza de forma concurrente, pues una se realice y la otra no. Tenemos que realizar copias de seguridad y ahí tenemos otros, como son tipos de copias de seguridad, que son completas, incrementales y diferenciales, pero esto es más tema de administración de base de datos. La integridad de los datos, sobre todo, y la confidencialidad, es decir, que lo que hablamos, que por ejemplo un mecánico no pueda tener o no tenga acceso a los datos de clientes o de datos personales que no le corresponden con la descripción de su trabajo. Ahí tenemos un ejemplo de transacción de lo que hemos visto, ¿vale? ¿Qué sucede si estamos tratando con una transacción en una cuenta corriente y realizamos un ejemplo, ¿vale? Como hemos dicho. Y tenéis ahí una descripción de lo que serían las copias de seguridad que puede almacenar una base de datos, ¿vale? Copias completas cuando se guarda toda la base de datos, incrementales cuando se crea una copia completa y a partir de ahí se van guardando una serie de elementos que se van añadiendo, y copias diferenciales que cogemos una base de datos completa y solo cambiamos aquellas cosas que se diferencian unas de otras, ¿vale? Y ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería la protección de la concurrencia que hemos hablado en los datos de una transacción donde en una cuenta corriente se hacen dos operaciones al mismo tiempo y que pueden dar un error al no disponer de fondos, básicamente. Y cómo tratarlas, o cómo se tratan dentro de un sistema gestor de base de datos. Los diccionarios de datos, pues ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de cómo MySQL trata un diccionario de datos. Es decir, se almacena dentro de este sistema gestor de base de datos, se almacena una tabla especial que tiene la descripción de todo el resto de tablas que tiene. Todo el resto de tablas, hablando donde se guardan tablas, donde se almacenan datos de usuario, esquemas, etc. Todo ello lo iremos viendo y veremos cómo trabajar con sistemas de base de datos. Y dentro de la forma de implementar sistemas gestores de base de datos ha entrado últimamente sobre todo la definición de las arquitecturas. Es decir, hemos visto que se producirían varias vistas para cada usuario y un sistema gestor de base de datos en una máquina centralizada. Es una forma de trabajar de forma tradicional. Los grandes servicios o centros de datos se llamaban antiguamente CPDs, centros de procesamiento de datos, guardaban estos sistemas gestores de base de datos y estos accesos a base de datos en máquinas gigantes con mucha potencia de cálculo que permitían hacer toda clase de operaciones.
Es una arquitectura que se llama cliente-servidor. Nosotros tenemos múltiples clientes que acceden a un servidor, tenemos esas opciones de concurrencia, de transacciones que tenemos que controlar, y todo ello se encargaba del sistema gestor de base de datos. Últimamente existen otros tipos de arquitecturas, que son arquitecturas distribuidas, horizontales, que permiten, con máquinas menos potentes pero mayor cantidad de ellas, generar un sistema gestor de base de datos que está dividido, ¿vale? Ahí tenéis pues las ventajas de la ejecución en diferentes máquinas, ¿vale? Que será la independencia de los datos respecto a las aplicaciones, la concurrencia, los repartos de trabajo o el aumento del rendimiento del servidor, ¿vale? En estos tipos de arquitecturas, pues al final la escalabilidad es lo más a tener en cuenta, porque al final si necesitamos un cliente servidor muy grande, una máquina servidora muy centralizada, pues si queremos más potencia tendremos que cambiar toda la máquina en lugar de añadir una máquina menos potente al lado. En cuanto a los usuarios de la base de datos, ya hemos hablado un poco aquellos usuarios más comunes, ¿vale? Tenemos usuarios finales como usuarios de aplicaciones, usuarios que realizan modificaciones sobre los datos, utilizan un lenguaje DML para acceder a los datos, es decir, usuarios que son un poquito más avanzados, y aquellos que hacen uso de utilidades del sistema gestor de base de datos, como pueden ser usuarios que diseñen interfaces o diseñen formularios para poder acceder a la base de datos de una forma gráfica, sin tener que utilizar ese lenguaje. Existe el rol de diseñador de la base de datos, que es aquel que transforma un sistema de información, como se cuenta desde un concesionario, por ejemplo, en ese ejemplo que estamos siguiendo, como digamos te lo presenta un cliente, y ese diseñador es capaz de generar esas estructuras que irán en la base de datos. El programador de aplicaciones, que sería aquel que utiliza, por ejemplo, ese lenguaje de modificación que tenemos ahí arriba, DML, para crear sus aplicaciones y acceder a los datos, y sobre todo el usuario principal, que es el administrador de la base de datos. Tenemos una guía un poco de sistemas gestores de base de datos, entre ellos destacan pues sobre todo MySQL como base de datos libre, pero tenemos también, por ejemplo, sistemas comerciales como Microsoft SQL Server o Oracle, que es el que vamos a ver en este módulo, PostgreSQL, que es una alternativa gratuita a los grandes sistemas gestores de base de datos, y de entre ellos muchos más gratuitos pero que son más pequeños, y por ejemplo esos gratuitos pero no libres son sistemas de prueba que nos permiten las grandes empresas, pues sobre todo para educación, prueba, etcétera, para intentar básicamente pues enganchar a clientes y que se trabaje al final con su solución más completa. Ahí tenéis una serie de los principales, donde Microsoft Access y LibreOffice Base se consideran sistemas gestores de base de datos, pero en realidad pues son sistemas gestores de base de datos muy caseros que no se utilizan en empresas de tamaño medio. A partir de un tamaño medio, utilizar una base de datos de Microsoft Access o LibreOffice Base al final conlleva más problemas que soluciones. Ahí tenemos ese concepto del que hablábamos antes, de base de datos centralizadas y distribuidas, que es la base de datos distribuida, es la nueva forma una forma que se ha llevado viniendo desde hace 15-20 años y que ha tomado mucha importancia con unas nuevas bases de datos que se llaman NoSQL, que no utilizan un lenguaje muy común en las bases de datos de tipo relacional, aquellas que están basadas en tablas, y que lo que permiten es, con máquinas muy pequeñas, digamos, de una forma lógica o virtual, generar un sistema gestor de base de datos que no existe y que está dividido en diversas máquinas. Un concepto parecido a este puede ser el concepto de la nube, que todos utilizamos cada día, donde nosotros se supone que accedemos mediante una página web a un repositorio donde tenemos nuestros ficheros, pero en realidad nuestros ficheros pueden estar perfectamente distribuidos en máquinas que estén al otro lado del Atlántico, que estén en Taiwán, que estén en Holanda, etc. Y al final
esa capa de abstracción no nos permite ver cómo funciona todo el sistema completo. En esta diapositiva tenéis lo que sería un sistema, un modelo conceptual de lo que es una base de datos, es decir, una representación gráfica de aquellos elementos que me permiten guardar datos, donde estoy guardando información sobre usuarios, grupos, sitios, páginas, módulos, y con una serie de propiedades definidas también mediante un dominio, es decir, eso que hablábamos antes, donde tenemos o definimos qué tipo de datos se van a almacenar ahí, y que veremos en la parte de diseño cómo realizar toda esa transformación de un problema a una representación de un visual de este tipo. Por último, en este apartado tenemos lo que es la legislación que tenemos que seguir en cuanto a el almacenamiento de información de carácter personal, que como usuarios o creadores de una base de datos tenemos una serie de responsabilidades que tenemos que llevar a cabo, y que si no podemos llegar a multas que tienden a los 20 millones de euros. Todos hemos escuchado el Reglamento General de Protección de Datos, todos hemos entrado en una página web en la actualidad donde nos aparecen diversos pop-up que nos indican el tratamiento que se hacen sobre todo en las cookies, sería todo lo relacionado con esta ley. Y existe una directiva de carácter europeo, que es esa RGPD, y la implementación con la LOPD o la LOOPD de lo que sería la legislación estatal para cumplir esa directiva europea que tenemos ahí. Al final, esta ley lo único que nos dice es que aquellos datos que tengan carácter personal, ¿vale?, que almacene cualquier tipo de información relacionada con una persona, se tienen que dar, o digamos que consisten en dar la oportunidad al usuario de modificar, de borrar esos datos. No sé si habéis visto, pero en todas las páginas, como cumplimiento de esta directiva europea, pues han puesto un apartado donde nosotros podemos acceder y descargarnos toda la información que tienen almacenada de nuestra navegación, nuestras fotografías, nuestros posts, etc. Esto sería lo que introduce estas directivas, ¿vale? Y estos son los derechos que nos da, ¿vale?, como usuarios: derechos de acceso, de rectificación, de oposición. Todo ello se tienen que tener en cuenta a la hora de crear una base de datos. No podemos crear una base de datos y trabajar con ella, es decir, si nuestros clientes o si hacemos uso de datos de carácter personal dentro de una organización que estemos implementando o ayudando a implementar, se corresponderá un tratamiento asociado, ¿vale?, un tratamiento con una de esas formularios que el usuario tiene que firmar, o si estamos con una página web, con una serie de informaciones que el usuario tiene que aceptar para poder acceder a la página web. Ahí tenéis una serie de enlaces que podéis ir para ver pues todo aquello relacionado con la ley y las medidas de cumplimiento que tengáis. Y dentro de ellos, pues el Estado español tiene una página web donde está disponible toda aquella información que necesitemos si nosotros vamos a hacer un despliegue. Os invito a que la veáis. Si algún día tenéis que tratar con esto, al final nosotros como responsables, si no somos aquellas personas que estamos diseñando, es decir, si no somos autónomos y estamos creando un sistema nosotros mismos para nuestra empresa, lo más probable es que todo esto se subcontrate a un sistema, a una empresa que esté especializada en este tipo y que nos indique exactamente cómo tenemos que asesorarnos y trabajar con este tipo de datos. En cuanto al tema 1 de introducción, es muy teórico, de carácter muy teórico. Haremos una serie de consultas donde iremos viendo pues si han quedado claros estos conceptos y cómo podemos trabajar con ellos, mientras que el segundo tema es el verdaderamente importante. Saludos a todos.